Miré mi rostro reflejado en la ventana del autobús. Luego miré a la mujer sentada detrás de mí. Luego volví a mirar la ventana. Algo no estaba bien. El reflejo de la mujer no se movía. En absoluto. El hombre que estaba a su lado levantó la mano, pero su reflejo permaneció inmóvil. Me giré lentamente y los miré. Todos estaban sentados como de costumbre, pero en la ventana todos los reflejos estaban congelados, como si fueran fotografías. Y lo peor, mi reflejo no me miraba a mí. Miraba en otra dirección, hacia la parte delantera del autobús, hacia el conductor, como si supiera lo que iba a pasarme. Buenas noches. Soy Valentina Rodríguez. Tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en la ciudad de Rosario. No creerán la mayor parte de lo que voy a contarles. A veces ni yo misma lo creo. Pero lo que les voy a contar sucedió realmente. Recuerdo cada detalle, cada segundo, porque esa noche, esa misma noche, la he vivido muchas veces. Todo comenzó la noche del viernes 23 de mayo. Me había quedado hasta tarde en la oficina. Estaba preparando una presentación para un cliente importante y sabía que no podría irme hasta terminarla. Mi jefe, el señor Morales, quería la presentación a primera hora de la mañana siguiente. «Valentina», me dijo por la tarde, «este proyecto nos va a hacer triunfar o fracasar. Está en tus manos». A las 23:30 apagué mi computadora. La oficina se había vaciado hacía horas. Solo el guardia de seguridad, Esteban, estaba sentado en la puerta, escuchando la radio como siempre. «Buenas noches, señorita Valentina», dijo sin levantar la cabeza. «Tenga cuidado, es tarde». «Siempre tengo cuidado, Esteban», que le respondí con una sonrisa. Pero esa noche, tener cuidado no sería suficiente. Empecé a esperar en la parada de la avenida Pellegrini. Era una noche fría. Estábamos a finales de mayo, y el otoño se había instalado en Rosario. Tenía frío. Me abroché bien el abrigo. Estaba sola en la parada. Normalmente a esa hora habría más gente. Trabajadores que volvían del turno de noche, estudiantes que llegaban tarde, pero esa noche solo estaba yo. Saqué mi teléfono. Eran las 23:43. El último autobús debía pasar a las 23:45. La línea 132, mi línea. Todos los días volvía a casa en el mismo autobús. Un viaje de 25 minutos hasta mi casa en el barrio Alberdi, la casa de mi papá. Después de que mi mamá falleciera, mi papá no podía quedarse solo. Así que me mudé de vuelta, hace 2 años. La pantalla de mi teléfono vibró. Un mensaje de mi amiga Lucía. «Quedemos en vacaciones. Me muero de aburrimiento». Sonreí. Lucía siempre había sido así. Enérgica, espontánea. Estaba a punto de responderle cuando vi a lo lejos las luces del autobús. El 132. Llegaba puntual. Pero al acercarse algo me llamó la atención. El autobús tenía un aspecto diferente. Era un modelo más antiguo. Las ventanas eran más pequeñas y la carrocería más redondeada. Parecía uno de los modelos de los años 90. ¡Qué raro!, pensé para mis adentros. La empresa de transporte había renovado su flota el año pasado. El autobús se detuvo. Se abrieron las puertas. El interior estaba tenuemente iluminado. No podía ver al conductor con claridad, solo su silueta. Subí las escaleras y pasé mi tarjeta. La máquina emitió un sonido extraño, un chirrido agudo y metálico. Era un sonido que nunca había oído antes. «Buenas noches», le dije al conductor. No respondió. Quizás no me oyó. Parecía mayor, al menos por su postura. Me volví hacia el autobús, y entonces me di cuenta. Había pasajeros, muchos pasajeros. Casi todos los asientos estaban ocupados, pero no había nadie más en la parada. ¿Cómo se habían subido tantas personas? Inmediatamente encontré una explicación. Tal vez se habían subido unas paradas antes. Sí, tenía sentido. Estaba nervioso y todo me parecía extraño. Me dirigí a un asiento vacío en el medio. Mientras caminaba miré a los pasajeros. Ninguno hablaba.
Ninguno miraba su teléfono. Solo estaban sentados, inmóviles, con la mirada al frente, perdida. Sentí una pequeña inquietud en mi interior, pero estaba cansado. No quería pensar demasiado. Me senté en el asiento y cogí mi bolso. El autobús arrancó. Los primeros minutos fueron normales. Calles conocidas, edificios conocidos. Pasamos por la Plaza Sarmiento. Giramos junto al Parque Urquiza. Todo iba bien. Entonces me di cuenta. Estaba mirando por la ventana, pero en realidad no estaba mirando hacia afuera, sino nuestro reflejo en el cristal. Y había algo raro en el reflejo. Al principio no entendí exactamente qué era, solo una sensación incómoda. Luego lo vi claramente. El reflejo de la mujer sentada detrás de mí no se movía. En realidad, la mujer tenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera dormida. Pero en el reflejo tenía la cabeza erguida y los ojos abiertos. Estaba paralizada. Mi corazón se aceleró. Me giré lentamente. Miré a la mujer. Parecía normal. Era de mediana edad y llevaba un abrigo marrón. Tenía los ojos cerrados. Estaba dormida. Volví a mirar por la ventana. En su reflejo tenía los ojos abiertos y me estaba mirando. Se me cortó la respiración. No, me dije a mí mismo. Estás viendo visiones por el cansancio. Cerré los ojos y respiré hondo. Los volví a abrir. El reflejo seguía allí y seguía mirándome. Miré a mi alrededor presa del pánico. Había otros pasajeros. El anciano a mi lado. La joven pareja delante de mí. Los 3 jóvenes al fondo. Miré los reflejos de todos ellos. Ninguno se movía. En realidad los pasajeros hacían pequeños movimientos. Uno se rascó la cabeza, otro cambió de posición. Pero en sus reflejos, todos estaban inmóviles como piedras. Y lo más aterrador, todos los reflejos miraban en la misma dirección, hacia adelante, hacia el conductor. Mis manos comenzaron a temblar. Esto no puede ser real, me dije. Tiene que haber alguna explicación. Quizás el vidrio sea especial. Quizás haya un retraso. Pero entonces vi mi propio reflejo. Yo estaba mirando al vidrio. Mi reflejo también debía estar mirándome. Pero no era así. Mi reflejo miraba hacia adelante, al conductor, y había una expresión en mi rostro. Miedo. Terror. Era como si mi reflejo hubiera visto algo que aún no había sucedido. Como si supiera lo que iba a pasar en el futuro. En ese momento lo comprendí. No era un autobús normal. Sabía que tenía que levantarme. Tenía que ir inmediatamente al conductor y decirle que se detuviera. Pero no pude. Estaba clavado en el asiento. Solo miraba la ventana. Miraba esos reflejos congelados. Saqué el teléfono. Con manos temblorosas encendí la pantalla. Eran las 23:47. Sí, tenía sentido. Llevábamos unos 2 o 3 minutos en camino. Acerqué el teléfono a la ventana para ver mi reflejo. Pensé que quizá la luz de la pantalla mostraría algo. Quizá... Vi algo en la pantalla. No había abierto la cámara del teléfono, pero había una imagen en la pantalla, borrosa, temblorosa. Era como una vieja grabación de VHS. Y en la imagen estaba yo, en este autobús, pero con ropa diferente. Llevaba una chaqueta roja. Sin embargo, esa noche llevaba mi chamarra negra. La pantalla se apagó. El teléfono vibró y se apagó. La batería estaba al 67%, pero se apagó. No, susurré. Pulsé el botón de encendido. El teléfono no se encendió. Volví a pulsarlo. Nada. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Está bien, me dije. Cálmate, Valentina. Te bajarás en la próxima parada. Tomarás un autobús normal. Irás a casa. Mañana te reirás de esto. Pero el autobús ni siquiera redujo la velocidad en la siguiente parada. Tampoco se detuvo en la tercera parada. Tampoco en la cuarta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré por la ventana. Pasábamos por calles conocidas, pero ya no nos deteníamos.
Ni siquiera reducíamos la velocidad en los semáforos en rojo. ¡Los semáforos! Todos estaban en verde. Todos y cada uno de ellos. Era como si se pusieran en verde solo para nosotros. Me levanté. El autobús se balanceó ligeramente, pero mantuve el equilibrio. Empecé a caminar hacia el conductor. Mientras caminaba por el pasillo, miré a los pasajeros. Ninguno se movió. Ninguno me miró. Disculpe. Le dije al acercarme al conductor. «Señor, no se detiene. He pasado mi parada». No hubo respuesta. Me acerqué un poco más. «¿Señor? ¿Me oye?» Seguía sin responder. El conductor sostenía el volante y miraba al frente. Ni siquiera giró la cabeza. Le toqué el hombro, y en ese momento el conductor giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro. No, espera, tenía rostro, pero borroso, difuminado, como en una fotografía antigua. No se podían distinguir sus rasgos. No sabía dónde estaban sus ojos, su nariz, su boca. Solo una neblina con forma de rostro. Me eché hacia atrás. «¿Qué es esto?», susurré. «¿Qué es esto?». El conductor volvió a mirar al frente y habló. Su voz, ¿cómo describirla? Era como si viniera de muy lejos, como si saliera de la interferencia de la radio. «Todavía no», dijo. «Todavía no». «¿Todavía qué?», grité. «¿Por qué no se detiene?». «¿A dónde vamos?». Pero el conductor no respondió. Solo siguió conduciendo, y el autobús aceleró. Me tambaleé hacia atrás por el pasillo. Miré a los pasajeros. «Usted», le dije a la mujer que estaba detrás. «¿Ve esto? Esto no es normal. ¿Por qué no hacen nada?». La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba inexpresivo. Sus ojos estaban vacíos. Y habló, pero su boca no se movió. «Porque ya sabemos cómo termina. Porque ya sabemos cómo termina». Todos los pasajeros volvieron la cabeza hacia mí al mismo tiempo. Todos con la misma expresión. Todos con la misma mirada vacía. Y todos juntos, como una sola voz, dijeron: «Todavía no es tu turno. Todavía no es tu turno». Grité. Corrí hacia la puerta trasera. Pulsé el botón de emergencia. 1 vez, 2 veces, 3 veces. La puerta no se abrió. Empecé a golpear el vidrio. «¡Déjenme salir!», grité. «¡Quiero bajar!». El autobús frenó de repente. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Me dolía la rodilla, pero no me importaba. Me levanté y corrí hacia la puerta. Estaba abierta. Salí y me detuve. Esto no era Rosario. Al menos, no era el Rosario que yo conocía. A mi alrededor había edificios antiguos, muy antiguos, de los años 70, 80. Las luces eran amarillentas, tenues. Las calles estaban vacías. No había coches ni gente. Solo silencio y niebla. Había niebla por todas partes. Una niebla espesa y densa. No podía ver más allá de unos metros. Me di la vuelta. El autobús seguía allí. La puerta abierta. El interior iluminado. Los pasajeros estaban sentados, inmóviles. Me miraban. Todos. Al mismo tiempo. Valentina. Mi voz. Era mi voz. Pero yo no había hablado. Miré lentamente dentro del autobús. Y en la parte de atrás, junto a la ventana, había alguien sentado. Yo me veía a mí misma. La misma ropa, la misma mochila, el mismo pelo. Pero mi cara era diferente. Parecía más vieja, más cansada. Tenía ojeras. Y en mi cara había una expresión. Derrota. «Valentina», dijo mi yo en el autobús. «Tienes que subir. Aún no ha terminado». «¿Quién? ¿Quién eres?», te pregunté con voz temblorosa. «Tú», dijo. «Tu yo de 3 vueltas más adelante. O quizá 4. Ya he perdido la cuenta». «¿Qué quieres decir? ¿Vuelta?». Mi yo en el autobús sonrió. Una sonrisa amarga. «Pronto lo entenderás. Y cuando lo entiendas, ya será demasiado tarde».
La puerta del autobús se cerró. El motor rugió. El autobús se puso en marcha. «Espera», grité y eché a correr. «¡Espera! ¡Explícamelo! ¿Qué va a pasar?» Pero el autobús aceleró, se perdió entre la niebla y desapareció. Me quedé allí, en la calle desierta, en medio de la niebla, solo. Saqué mi teléfono, seguía apagado. Pulsé el botón de encendido. Esta vez se encendió. La pantalla se iluminó, y lo que vi me dejó helado. Eran las 23:47, pero yo llevaba 10 minutos en el autobús. Quizás 15, quizás más. ¿Cómo era posible? Miré la pantalla. Fecha 23 de mayo. Lugar, Rosario. Todo era normal. Pero la hora no se movía. Se había quedado congelada en las 23:47. Oí un ruido lejano, el ruido de un motor. Levanté la cabeza. Un autobús salió de la niebla. Pero yo llevaba 10 minutos en el autobús. Quizás 15, quizás más. ¿Cómo era posible? Miré la pantalla. Fecha 23 de mayo. Lugar, Rosario. Todo era normal. Pero la hora no se movía. Se había quedado congelada en las 23:47. Oí un ruido lejano, el ruido de un motor. Levanté la cabeza. Un autobús salía de la niebla. Reducía la velocidad. Se acercaba a mí. Línea 132. «No», susurré. No. Pero el autobús se detuvo, justo delante de mí. Se abrió la puerta. Dentro estaban los mismos pasajeros, en las mismas posiciones, como si no se hubieran movido. Y el conductor, con su rostro borroso, se volvió hacia mí. «Sube», dijo. «Sube». «No», ya dije. «No voy a subir. No pueden obligarme». Pero mis pies se movieron. Sin querer, fuera de mi control. Di un paso, luego otro. Me acerqué a las escaleras. «No», grité. Pero mi cuerpo no me obedecía. Una de mis piernas tocó la escalera, luego la otra. Y de repente me detuve. Alguien me había agarrado del brazo por detrás. Me di la vuelta. Era un anciano. Tenía el pelo largo y gris, y el rostro arrugado. Pero sus ojos estaban vivos. No estaban vacíos como los de los demás pasajeros. «Todavía no», dijo. «Todavía no. Todavía no es tu momento». ¿Qué quiere decir? «Teme», dijo el hombre. «Debes temer. El miedo te mantiene vivo. El miedo te mantiene real». La puerta del autobús se cerró. El hombre me tiró hacia atrás. El autobús se puso en marcha. Se alejó y volvió a desaparecer entre la niebla. La niebla empezó a disiparse poco a poco. Mi entorno se volvió más nítido. Y de repente, había coches en las calles. Había gente. Las luces brillaban. Había vuelto a la Rosario normal. Pero el hombre seguía allí, sujetándome del brazo. «¿Quién es usted?», le pregunté. «Me llamo Ignacio», dijo. «Y tengo una historia que contarte. Porque esta noche vas a tomar una decisión muy importante». Ignacio me llevó a un parque cercano, Plaza López. Por la noche estaba vacío. Nos sentamos en un banco. Mis manos aún temblaban. El hombre sacó una botella de agua de su bolsillo y me la ofreció. «Bebe», y me dijo. «Tienes que sentir que es real». Cogí el agua y bebí. Estaba fría, era real, todo era real. «¿Ahora me vas a explicar qué me pasó?», le pregunté. «Ese autobús, esas personas, yo me vi a mí mismo. ¿Cómo es posible?». Ignacio respiró hondo. Miró a lo lejos, a los árboles del parque. «En 1994, comenzó. La noche del 15 de marzo, hubo un accidente en la línea 132, en el puente Rosario Victoria». Me estremecí. La noticia del periódico. El periódico que encontré en el autobús. «El autobús perdió el control», continuó Ignacio. «Atravesó las barreras. Cayó al río. Había 34 personas dentro. Pasajeros, incluido el conductor. Ninguno sobrevivió. ¿Y tú?
susurré. ¿Estabas en ese autobús? Asintió lentamente con la cabeza. Hace 28 años subí a ese autobús. Igual que tú esta noche. Era el último. A las 23:45. Volví a casa. Mi esposa me esperaba. Era su cumpleaños. Le había preparado una sorpresa. Le había comprado un collar. Lo llevaba en el bolsillo. Sacó de su bolsillo una foto vieja y descolorida. Un hombre joven. Una mujer hermosa. Ambos sonriendo. «Mariana», dijo. «Mi esposa. Esa noche fue la última vez que la vi. Pero usted está vivo», dije. «¿Cómo? No», dijo Ignacio mirándome a los ojos. «No estoy vivo. Yo también morí esa noche. Todos morimos. Pero algunos nos quedamos atrapados». Me levanté. No, eso no tiene sentido. Tú eres real. Te veo. Te he tocado. Porque ahora no estás aquí», dijo Ignacio. «En el momento en que subiste a ese autobús, el tiempo se detuvo para ti. Ahora estás entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos». Saqué mi teléfono. Miré la pantalla. Seguía siendo las 23:47. No se movía. Ni siquiera avanzaban los segundos. No. Dije. Esto es una pesadilla. Voy a despertar. Tengo que despertar. Ojalá fuera una pesadilla, dijo Ignacio. Pero no lo es. Y ahora tienes que escucharme porque no tenemos mucho tiempo. Ese autobús va a volver. Vuelve cada 7 minutos. Y cada vez que vuelve te cuesta un poco más resistirte. Me senté de nuevo. No podía mover las piernas. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me han elegido? No te han elegido, dijo. Estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ese autobús llega todas las noches. A las 23:45. Es el último. La mayoría de las veces no sube nadie. Porque la mayoría de la gente no pierde el último autobús o utiliza otra línea. Pero a veces, alguien sube. ¿Y qué les pasa? Ignacio miró en silencio hacia el parque. La mayoría nunca regresa. El autobús los recoge y se quedan atrapados. En ese ciclo. Viven la misma noche para siempre. El 15 de marzo de 1994. La noche del accidente. Pero tú regresaste, dije. ¿Cómo? ¿Cómo te salvaste? No me salvé, dijo con una sonrisa amarga. Yo también quedé atrapado. Pero de otra manera. Me convertí en guardián, en advertencia. Se lo cuento a cada uno de los que se suben. Algunos escuchan, la mayoría no. ¿Y qué hacen los que escuchan? Hay una opción, dijo Ignacio. Una sola opción. Cuando el autobús llegue por tercera vez, no debes subir. Huye tan lejos como puedas. Escóndete. Intenta despertar haciéndote daño. Da igual. Pero no subas. Después de la tercera vuelta, el ciclo se debilita. El reloj empieza a moverse. Y puedes volver al mundo real. ¿Cuántas vueltas han sido? Y pregunté inmediatamente. Esta era la segunda. Dijo. Volverá una vez más. Y esa vez te resultará mucho más difícil resistirte. ¿Por qué? Porque en ese momento, el autobús utilizará tu miedo más profundo. Tu deseo más profundo. Para atraerte hacia allí. Para algunos es un ser querido. Una madre fallecida. Un hermano. A otros les muestran una salida. Pero todo es mentira. Si subes, tu verdadero yo desaparecerá para siempre. Solo quedará una sombra. De repente lo recordé. Yo en el autobús. Mi yo cansado y derrotado. Yo. Me vi a mí mismo. Dije. En el autobús. Tenía un aspecto diferente. Ignacio negó con la cabeza. ¿Te advirtió? Sí, dijo. Tú dentro de 3 vueltas. O 4. Ya no podía contar. Es tu sombra, dijo Ignacio. Si pierdes, te convertirás en ella. Vivirás para siempre en ese autobús. Esa noche. Cientos de veces. Miles de veces. El tiempo perderá su significado.
Tú desaparecerás. Solo quedará tu eco. Estaba horrorizado. ¿Y ustedes? ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué no pudieron regresar después de la tercera vuelta? Ignacio se puso serio. Porque yo cometí un error diferente. No subí en la tercera vuelta. Pero en la cuarta, el autobús me mostró a Mariana, a mi esposa. Estaba sentada dentro, llorando, esperándome. Ignacio, ¿por qué me dejaste? Decía. Sabía que no era real, pero no pude resistirlo. Me subí. ¿Y qué pasó? Justo cuando estaba a punto de subirme, me acordé. El cumpleaños. El collar. La verdadera Mariana nunca lloraría. Nunca me culparía. Ella era fuerte. Entonces lo comprendí. Y en el último segundo, salté. Me tiré del autobús y el ciclo se rompió. Pero quedé a medio camino, ni completamente allí, ni completamente aquí. Todas las noches estoy aquí, para divertir. Quizás algún día, si salvo a suficientes personas, pueda volver a ver a Mariana. De verdad. Tenía los ojos llenos de lágrimas. 28 años. 28 años solo, haciendo la misma tarea cada noche, con la esperanza de reunirse con su esposa. Lo siento. Le susurré. No te preocupes. Dijo. Solo no subas, ¿entiendes? Lo que veas. Tenía los ojos llenos de lágrimas. 28 años. 28 años solo, haciendo cada noche la misma tarea, con la esperanza de reunirse con su esposa. Lo siento. Le susurré. No te preocupes. Dijo. Solo no subas, ¿entiendes? Vayas lo que vayas a ver. Oigas lo que vayas a oír. No subas. En ese momento, oí un ruido lejano. El ruido de un motor. Giré la cabeza. Al final del parque, entre la niebla, apareció un autobús. La línea 132. Es muy pronto, dijo Ignacio como presa del pánico. No puede ser. Aún no han pasado 7 minutos. El autobús redujo la velocidad. Se detuvo delante de nosotros. Se abrió la puerta. Y solo había una persona dentro. Mi papá. Valentina, dijo mi papá, levantándose de su asiento. Mija, ¿por qué no has venido? Te estoy esperando. En casa la comida está lista. ¿Has puesto el plato de mamá en la mesa? ¿Sabes? Se pone muy triste cuando no vienes. Me quedé paralizada. Mi mamá. Mi mamá había muerto hacía 2 años. Un infarto. Pero mi papá a veces lo olvidaba. Tenía un principio de Alzheimer. A veces creía que mi mamá todavía estaba viva. Papá, susurré. Ven, mija, dijo mi papá, extendiendo la mano. Es tarde. Estás cansada. Te llevaré a casa. Mamá te está esperando. Di un paso. Ignacio me agarró del brazo. Valentina, no. Ese no es tu papá. Pero escucha su voz. Es mi papá. ¿De verdad lo es? No, dijo Ignacio con firmeza. Mírale a los ojos. Míralo. Lo miré. Y lo vi. Los ojos de mi papá estaban vacíos, como los de los demás pasajeros. Sin expresión. Sin vida. Es una trampa, dijo Ignacio. La trampa más poderosa. La persona que más te quiere. Mi papá en el autobús sonrió, pero era una sonrisa falsa. Demasiado amplia, demasiado artificial. Valentina, dijo mi padre, pero su voz había cambiado. Era más grave, mecánica. Si no vienes ahora, te quedarás aquí para siempre. Esta es tu última oportunidad. Vete, gritó Ignacio. ¡Corre, Valentina! ¡Corre! Me di la vuelta y eché a correr. Salí del parque y me lancé a la calle. Detrás de mí se oía el ruido del motor del autobús. Se acercaba. Me metí en una calle, luego en otra. Corría sin parar. No podía respirar, pero no me detenía. En un momento dado miré atrás. El autobús no estaba allí. Me detuve, me arrodillé y traté de respirar. Saqué mi teléfono. Eran las 23:48.
Se había movido. Había avanzado 1 minuto. Empecé a llorar. No por alivio, por miedo. Porque lo sabía. Quedaba una vuelta más. Y esa vuelta sería la peor. Caminaba por las calles. No sabía a dónde iba. Solo caminaba. Sabía que si me detenía, si pensaba, me volvería loco. Rosario estaba como siempre. Pasaban los coches. Me crucé con algunos noctámbulos. Un taxi me pitó. Normal. Todo era normal. Pero yo sabía la verdad. Esa normalidad era una ilusión. Yo seguía en el mundo de ese autobús. En su tiempo. Me acerqué a un escaparate. En el vidrio de una tienda de electrónica había televisores. Estaban encendidos. Daban las noticias. La fecha aparecía en la pantalla. Viernes 23 de mayo. Pero algo me llamó la atención. El contenido de la noticia. El presentador hablaba de un accidente. Esta tarde, en el puente Rosario Victoria, se ha producido un accidente. Me quedé paralizado. El puente, ese puente. Se ha informado de que un autobús ha atravesado las barreras y ha caído al río. Los bomberos han acudido al lugar del accidente, pero la pantalla titubeó. La imagen se distorsionó. Y entonces el rostro del presentador cambió. Se volvió borroso, igual que el rostro del conductor. Y el presentador me miró directamente a mí. No a la cámara, a mí. Valentina Rodríguez, dijo. A las 23:52 estarás en el puente. Y tomarás una decisión. La pantalla se apagó. Todos los televisores se apagaron al mismo tiempo. Di un paso atrás. Miré el reloj. Eran las 23:49, 3 minutos. ¿Qué pasaría en 3 minutos? Empecé a correr. ¿Pero a dónde? ¿A casa? No podría llegar a casa en ese tiempo. ¿A la comisaría? ¿Qué les diría? ¿Que un autobús fantasma me está siguiendo? Tenía que encontrar a Ignacio. Él sabría qué hacer. Volví al parque, pero Ignacio no estaba allí. No había nadie en el banco. Busqué por los alrededores. Grité su nombre. No hubo respuesta. El teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla. ¿Quién llamaba? Papá. Me temblaban las manos. Debía contestar. ¿Era mi verdadero padre o...? Lo contesté. ¿Hola? Valentina. Y dijo la voz de mi padre. Pero esta vez era diferente. Estaba asustado. Mija, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Es muy tarde. ¿Sigues en la oficina? ¿Papá? Dije con lágrimas en los ojos. ¿Eres tú de verdad? Claro que soy yo, tonta. ¿Quién iba a ser? ¿No vas a venir a casa? Te esperaré. Pero ya sabes que tengo que tomarme la medicación a las 24:00. Si se me olvida, ya sabes lo que pasa. El médico dijo que... Papá, escúchame. Le dije rápidamente. No puedo ir a casa. Ahora no puedo. Pero te quiero, ¿vale? Te quiero mucho. Y mamá también te quería mucho. No lo olvides nunca. Valentina, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo? No, que dije tratando de llorar. Solo quería que lo supieras. Gracias por todo. Fuiste un buen padre. Fuiste el mejor padre. Mija, tengo que irme. Dije, te quiero. Colgué. Besé el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Miré el reloj. Eran las 23:51. Quedaba 1 minuto. Y entonces lo oí, a lo lejos. El ruido de un motor. Me di la vuelta. De entre la niebla y la oscuridad salía un autobús. Pero esta vez era diferente. Parecía más grande, más real. Como si se hubiera convertido de sombra en materia. Redujo la velocidad. Se detuvo. Delante de mí. Se abrió la puerta. El interior estaba completamente vacío. No había ningún pasajero. Solo estaba el conductor, sentado al volante. Y oí una voz de mujer, una voz familiar. Valentina, ¿dónde estás? La voz de mi madre. Venía del interior del autobús, de la parte trasera.
Mija, me he perdido. No puedo encontrar el camino. Ayúdame. Ayúdame. No, susurré. No, tú no eres real. Mi madre está muerta. Murió. Sé que estoy muerta. Sé que estoy muerta. Oí el tono de su voz. Esa familiar suavidad. Pero estoy perdida. Pero me he perdido. No puedo encontrar la luz. Tú eres mi luz. Ven conmigo. Solo un momento. Para que pueda verte una última vez. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Mamá, te extraño tanto, mi amor. Te extraño mucho, amor mío. Di un paso. Hacia el autobús. Valentina, no. La voz de Ignacio. Me di la vuelta. Venía corriendo desde el final de la calle. No lo hagas. Es una trampa. Pero, dije, mi mamá está allí. Sola. Esa no es tu mamá, gritó Ignacio sin aliento. Es tu sentimiento de culpa, tu pena, pero no es tu mamá. Desde el interior del autobús se oyó de nuevo la voz. Valentina, por favor. Tengo frío, tengo miedo, tengo miedo. Mi corazón se estaba rompiendo, porque esas voces eran las últimas palabras que mi madre había dicho en el hospital. Tengo frío, Valentina. Tengo miedo. Fueron sus últimas palabras. ¿Cómo puede saberlo? Le pregunté a Ignacio. ¿Cómo conoce esas palabras? Solo estábamos allí los médicos y yo. Porque se alimenta de tu mente, dijo Ignacio. De tus recuerdos, de tu dolor. Sabe cuál es tu punto más vulnerable. Volví a mirar el autobús, y esta vez lo miré de verdad. Dentro, en la parte de atrás, había una silueta, pero no era mi madre. Era más alta, más ancha, y se estaba levantando lentamente. Y cuando la luz la iluminó, lo vi. No era una mujer, no era nada. Cambiaba de forma, se deformaba. Un momento parecía mi madre. Al siguiente mi padre. Luego Lucía. Luego yo. Cambiaba constantemente, como una nube de rostros. Y abrió la boca. Si es que a eso se le podía llamar boca. Dentro había oscuridad, solo oscuridad. Y susurró. Ven, ven. Di un paso atrás. Dios mío, Dios mío. La puerta del autobús se cerró, pero el motor seguía en marcha. Solo estaba allí, esperando. Ignacio me tomó de la mano. Ahora escúchame. Escucha con mucha atención. El autobús saldrá a las 23:52. Exactamente. Y te seguirá. Tú huirás, pero él siempre te encontrará. Porque estás en su tiempo. ¿Cómo voy a escapar? Tienes que ir al puente, dijo. ¿Qué? Grité. ¿Al puente? ¿El lugar del accidente? Sí. Porque ahí es donde comienza el ciclo. Ahí es donde es más fuerte, pero también donde es más débil. Ve ahí y espera a que pasen las 23:52 en punto. Un minuto. Solo un minuto. Si pasa ese minuto, el autobús perderá su poder. Y tú podrás volver. Pero el autobús estará ahí. Me recogerá. No, dijo Ignacio. En el puente, donde ocurrió el accidente real, no podrá recogerte. Porque ese es el lugar de la realidad. El lugar donde murieron realmente 34 personas. Es un trauma tan real que la ilusión no puede mantenerse allí. Pero debes aguantar. Vayas lo que vayas a ver. Oigas lo que oigas. No te alejes de ese puente. Hasta que sean las 23:53. Miré mi teléfono. 23:51:47. 13 segundos. Susurré. Corre, dijo Ignacio. Corre ahora. ¿Y Valentina? Si lo consigo, sigue viviendo. En mi lugar. En el lugar de Mariana. En el lugar de todos nosotros. Asentí con la cabeza. Y empecé a correr. Detrás de mí, el motor del autobús rugía. 23:52. La caza había comenzado. Corrí hacia el puente. Estaba a 3 manzanas. Quizás 4. Me ardían los pulmones. Me dolían las piernas. Pero no me detuve.
Las luces traseras se acercaban. Se acercaban. Me metí en una calle. El autobús no podía girar. Era muy ancha. Pero giró, rozando las paredes, rompiendo escaparates. Me siguió. Giré por otra calle. Una callejuela estrecha. El autobús volvió a aparecer, esta vez atravesando los edificios, como un fantasma. Pero yo sabía que si me tocaba, sería real. Vi el puente, delante de mí. El puente Rosario Victoria, bajo la iluminación nocturna, se elevaba sobre el río. Corrí. Subí al puente. Fui al centro, justo al centro, donde estaban las barreras rotas, que nunca habían sido reparadas. En 28 años. Estaban allí como un monumento. Y me detuve. Me di la vuelta. El autobús entraba en el puente. Lentamente. Como si tuviera miedo. Me arrodillé. Saqué el teléfono. 23 52 34 26 segundos. Tenía que aguantar 26 segundos más. El autobús se detuvo, justo delante de mí. A 5 metros de distancia. Se abrió la puerta. Y empezaron a salir cosas de dentro. No eran personas. Eran formas humanas. Sombras negras, borrosas, que se deslizaban. 10, 20, 34. Todas. Empezaron a caminar hacia mí. Por favor, susurré. Por favor. 23 52 49. 11 segundos. Las sombras se acercaron. Una de ellas extendió la mano. Estaba fría, muy fría. Mis dedos comenzaron a congelarse. 23 52 55. 5 segundos. Todas las sombras me rodearon. Comenzaron a caer sobre mí. No podía respirar. La oscuridad lo cubría todo. 23 52 58. 2 segundos. Mamá, susurré. Lo siento por no haber podido salvarte. 23 52 59. 1 segundo. 23 53. La luz estalló. Las sombras gritaron y se dispersaron. El autobús desapareció. Simplemente desapareció. En un instante, como si nunca hubiera existido. Estaba en el puente. Estaba solo. Y había silencio. Miré mi teléfono. 23:53.1. El reloj seguía avanzando. A velocidad normal. Lloré. Me arrodillé y lloré. Me había salvado. No sé cuánto tiempo estuve en el puente. Quizás 5 minutos, quizás 30. Solo me senté allí, respiré y sentí que era real. Los coches pasaban a mi lado. Coches normales con gente normal. Algunos redujeron la velocidad y me preguntaron si estaba bien. «Estoy bien», les dije. «Solo estoy descansando». Al final me levanté. Las piernas aún me temblaban, pero podía caminar. Bajé del puente y volví a la ciudad. Sonó el teléfono. Era mi papá. Esta vez era realmente mi papá. Lo sabía. «Papá», dije. «Valentina». «Dios mío, ¿dónde estabas? Llevo 2 horas buscándote. No respondías a mis mensajes. Estaba preocupado». ¿2 horas? Miré mi teléfono. 01:47, 2 horas perdidas. Todo el tiempo que pasé en ese bucle. Solo 2 horas. «Lo siento, papá», dije. No tenía señal en el teléfono. «Ahora voy para casa. Cuídate, mija. Ten cuidado. Lo haré. Te lo prometo». Colgué y seguí caminando. Paré un taxi y me fui a casa. Mi papá me estaba esperando en la puerta. Lo abracé con fuerza. Se sorprendió, pero me devolvió el abrazo. «¿Estás bien?» «Sí», le dije. «Ahora estoy bien. Muy bien. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo. Todo había sido real. ¿Había sucedido realmente o había sido una pesadilla? Pero luego encendí mi teléfono. Revisé la galería y allí estaba. Una foto. Yo no la había tomado. Pero estaba allí. Una foto de Ignacio. Una foto de él de joven. Debajo había una nota. «Gracias por escuchar.
Gracias por escuchar. Ay, era real. Todo era real. A la mañana siguiente fui a la oficina. Al señor Morales le gustó la presentación. Excelente trabajo, Valentina. Hemos conseguido el proyecto. Gracias, señor, le dije. Pero mi mente estaba en otra parte. Durante la pausa para comer fui a la biblioteca. Busqué en los archivos de periódicos antiguos. 15 de marzo de 1994. Lo encontré. Gran titular. Tragedia en el puente. 34 muertos en accidente de colectivo. Tragedia en el puente. 34 muertos en accidente de autobús. Leí los nombres. Los nombres de todas las víctimas estaban allí. Y el último. Ignacio Ferreira, 32 años, ingeniero. Junto a él, una pequeña foto, con su esposa. Ambos sonreían. Deja esposa Mariana Ferreira. Deja a su esposa Mariana Ferreira. Toqué la foto con el dedo. Descansa en paz, Ignacio. Espero que te hayas reunido con Mariana. Pasaron los días. La vida volvió a la normalidad, pero yo ya no era la misma Valentina. Me sentía más agradecida. Cada mañana, al despertarme, al ver el sol, al desayunar con mi papá, todo eso me parecía un milagro. Una semana después quedé con Lucía, en una cafetería. Ella hablaba como siempre. Se quejaba del trabajo, de su novio. «Valentina, ¿me estás escuchando?», dijo en un momento dado. «Sí, respondí. «Lo siento. Estoy un poco distraída». «Últimamente estás siempre distraída. ¿Te pasa algo?». Sonreí. «No, solo pienso en lo valiosa que es la vida». Lucía levantó las cejas. «Vaya, te has vuelto filósofa». Las dos nos reímos. Y ese momento cotidiano, fue lo más bonito del mundo. Un mes después, volví a ese puente. De día, llevé flores. 34 rosas blancas, una por cada víctima. Las dejé junto a las barreras. Incliné la cabeza. «Descansen en paz», susurré. «Ya no están atrapados. Espero que hayan encontrado la luz». Sopló el viento. Y por un instante muy breve, percibí un aroma familiar, el perfume de mi madre. Sonreí. «Te quiero, mamá. Siempre te querré». Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después, una noche, me quedé en la oficina hasta tarde. Un nuevo proyecto. De nuevo el estrés de la fecha límite. Salí a las 23:30. Fui a la parada. Y en ese momento sentí un escalofrío. 23:45. El último autobús. «No», me dije a mí mismo. «No, esto es diferente. Será un autobús normal». Pero aún así, mi corazón empezó a latir con fuerza. Llegó el autobús. Era un modelo nuevo, limpio, normal. Se detuvo. Se abrieron las puertas. Miré dentro. Había varios pasajeros. Gente normal. Miraban sus teléfonos. Hablaban. El conductor me miró. Era un hombre joven. Una cara normal. Sonrió. «¿Sube, señorita?». Dudé. Y entonces, en el asiento trasero, vi a alguien. Un hombre mayor. Pelo largo y gris. Ignacio. Me miró. Sonrió. Y asintió con la cabeza. «Tranquila», dijo, y su voz resonó en mi mente. «Tranquila. Esto es real». Respiré hondo. Y subí. Pasé mi tarjeta. Sonó normal. Me senté en un asiento. El autobús se puso en marcha. Y mientras se movía, miré mi reflejo en la ventana. Esta vez, mi reflejo se movía al mismo tiempo que yo. Sonreí. Llegué a casa. Mi papá estaba durmiendo. Fui silenciosamente a mi habitación y me acosté en la cama. Cogí el teléfono. Le escribí a Lucía. «Estoy lista para las vacaciones. ¿A dónde vamos?». Unos segundos después llegó la respuesta. «Yay. Vamos a Mar del Plata». «De acuerdo». Le escribí.
Pero tengo una condición. ¿Cuál? Que no vayamos en autobús. Vamos en tren. Ja, 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 de acuerdo. Persona extraña. Que sea en tren. Sonreí y apagué el teléfono. Apagué las luces. Estaba a punto de dormirme cuando recibí una notificación en mi teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Solo había una foto. Una foto vieja y descolorida. Ignacio y Mariana. Ambos sonreían. Pero esta vez, la foto era diferente. Más nítida. Más pacífica. Como si acabara de ser tomada. Debajo de la foto había una pequeña inscripción. Gracias. La encontré. Gracias. La encontré. Ay, se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo también te quiero, Ignacio. Susurré, guardé la foto. Y me dormí. 2 años después. Hoy es 15 de marzo. El aniversario del accidente de 1994. Cada año en esta fecha, voy al puente. Dejo flores. Pero este año no fui sola. Me acompañó un periodista. Le concedí una entrevista. Le conté mi historia. ¿Y realmente creíste que ese autobús era real? Me preguntó. No tienes por qué creerlo. Le respondí. Pero yo lo viví. Y sé que, a veces, la tragedia es tan fuerte que ni siquiera el tiempo puede repararla. Solo puede aceptarlo. La entrevista se publicó. Mucha gente la leyó. Algunos creyeron, la mayoría no. No importaba. Porque lo importante era esto. Ya nadie tomaba el autobús de las 23:45. Especialmente la noche del 15 de marzo. La gente tenía miedo. Quizás por superstición. Quizás por respeto. Pero el resultado era el mismo. El autobús ya no encontraba víctimas. Y tal vez, solo tal vez, algún día desaparecería por completo. Esta noche, 23:40, miro por la ventana de mi casa. La calle está tranquila. La avenida Pellegrini está vacía. Suena el teléfono. Es Lucía. Hola, ¿estás lista para mañana? Mar del Plata. Estoy lista, digo. Estoy muy emocionada. Yo también. Nos vemos por la mañana. Nos vemos. Cuelgo. Miro el reloj. 23:44. 1 minuto después pasará ese autobús. Línea 102. Último viaje. Me acerco a la ventana. Espero. 23:45. Se ven las luces desde lejos. El autobús se acerca. Se acerca. Llegan hasta la parada. Se detiene. Se abren las puertas. Está vacío. Completamente vacío. No hay ningún pasajero. El conductor... borroso. Sigue borroso. Pero esta vez, el autobús espera. Solo espera. Nadie sube. Pasa 1 minuto. 2 minutos. Se cierran las puertas. El autobús se pone en marcha. Se aleja. Y mientras se aleja, entre los faros, veo una silueta por un instante, detrás del autobús. Saluda con la mano. Ignacio. Se despide. Se me caen las lágrimas, pero sonrío. Adiós, amigo. Susurro. Adiós, amigo. Que descanses en paz. El autobús desaparece en la curva. Y sé que ya no volverá. Apago las luces. Me acuesto en la cama. Y esta noche, por primera vez en 2 años, duermo sin tener pesadillas. Por la mañana me despierta la voz de mi papá. Valentina, el desayuno está listo. Sonrío. Me quedo. Voy al baño. Me miro en el espejo. Y en el espejo solo me veo a mí misma. No hay nadie más. No hay otro tiempo. Solo yo. Solo ahora. Solo la realidad. Ya voy, papá. Oh, grito y voy a la cocina. Desayuno con mi papá. El sol entra por la ventana. La vida sigue. Y eso es lo suficientemente bonito.